Soy Tom Rivers, astrofísico investigador, y llevo 6 meses realizando experimentos rutinarios en la estación orbital Harmonia. Suelo escribir para revistas e informes científicos, pero ahora tengo una historia que compartir de un tipo muy diferente. Tal vez sea mi forma de entrar en razón, o quizás sea una advertencia a todos los que en la Tierra creen que el espacio es solo un vacío silencioso. Esta historia no trata de estrellas ni de exploración, sino de lo que ocurre en la noche cuando se pierde la comunicación y la oscuridad se arrastra hasta los rincones más recónditos de la conciencia. La primera parte de lo ocurrido parece casi inofensiva. Un día normal, estaba hojeando hojas de cálculo, comprobando los resultados de nuestros experimentos sobre microgravedad y crecimiento de cristales. Los 6 miembros de la tripulación estaban trabajando. Nuestro comandante, Alex Harper, era un hombre de reglas estrictas y regimentación, asegurándose de que toda la estación funcionara como un reloj. A su lado, Lisbeth Clark, médico y bióloga, tenía una calma que no la abandonaba ni en los momentos de estrés. Los 2 ingenieros son Zach Fisher y Amy Galloway. Ambos no son especialmente habladores, pero cuando se trata de reparar sistemas o tender cables, no tienen rival. La británica Sarah Montgomery, especialista del bloque científico, se encargaba de mantener la integridad de los equipos. Y por último, nuestro piloto, y también del programa espacial francés, Pierre Lambert. Era uno de los tipos más alegres del equipo, siempre bromeando, siempre contando historias sobre paracaidismo y coches antiguos. Estábamos ocupados con la rutina. Alguien comprobaba las esclusas, alguien preparaba muestras para enviarlas a la Tierra. Yo, francamente, me aburría. 6 meses en órbita desgastan cualquier romanticismo. Todo se convertía en trabajo, turno tras turno. Pero los cambios se produjeron tan repentinamente que aún no puedo creer lo mucho que cambió todo en cuestión de horas. Primero, Pierre salió al espacio exterior para hacer una comprobación de la antena y un par de operaciones técnicas en los paneles exteriores. Nada extraordinario, ya lo había hecho decenas de veces. Aquel día todos nos sentimos fuera de lugar. Había una tensión incomprensible en la estación, debida a las tormentas magnéticas o simplemente a nuestro agotamiento emocional. Cuando Pierre nos llamó por radio, me quedé mirando la pantalla, observando su silueta en el traje espacial. Le oí murmurar en voz baja que veía unos reflejos extraños. Al principio pensé que era un fallo de la señal o algún tipo de resplandor del sol, hasta que me di cuenta de que estaba hablando de algo realmente emocionante. Pierre está claramente agitado. Su voz, habitualmente alegre, suena tensa. El comandante Alex le había dicho que lo describiera todo más concretamente, pero Pierre se quejaba de que no podía distinguir exactamente lo que estaba viendo. «Como sombras», murmuró, y las ondas crepitaron. Captamos retazos. Algo moviéndose. Allí. Ya había sucedido antes, ilusiones causadas por el juego de luces en el casco de la estación. Pero algo en mi interior me decía que esta vez no era tan sencillo. De repente, Pierre se calló. En pocos segundos inundamos las ondas con preguntas, exigiéndole que se pusiera en contacto. Silencio. Después, un ruido agudo, como una fuerte ráfaga de viento, aunque en el espacio no hay viento, así que se trataba de algún tipo de interferencia. Siguió una frase corta de Pierre, llena de miedo. «Están aquí». Y un precipicio. Juro que se me hundió el corazón en los talones. ¿Ellos? ¿Quiénes? Nadie quería que cundiera el pánico, pero, francamente, todos estábamos flipando. Alex ordenó un procedimiento de búsqueda inmediato. Conectamos las cámaras externas. Comprobamos la posición de la línea de vida de Pierre. Sarah y Lisbeth corrieron a la consola central de seguimiento del traje espacial para leer las lecturas del soporte vital. En las pantallas pudimos ver que la señal de Pierre disminuía y disminuía. Esto es muy extraño.
Normalmente la estación puede ver muy bien los trajes espaciales en la zona de operaciones. Así que, o su sistema funcionaba muy mal, o Pierre volaba fuera de la zona normal. Tras unos 20 minutos de frenéticos intentos de contactar con él, oímos el mismo silbido, pero con el añadido de algunos sonidos extraños. El receptor estaba captando fragmentos de vibraciones vocales que me hicieron estremecer, como un raspado, como un silbido de varias voces, no muy distinto de la estática. Lisbeth empezó a leer en voz alta que el soporte vital de Pierre era crítico. El oxígeno estaba fallando, su presión sanguínea se disparaba. Había que tomar medidas urgentes o moriría. Alex dijo a Zack y Amy que prepararan los trajes espaciales para una salida de emergencia. Los dos tenían que encontrar a Pierre y traerlo de vuelta a la estación. Todos éramos conscientes de que cualquier operación de rescate en el espacio exterior suponía un riesgo, pero no había alternativa. Mientras Zack y Amy jugueteaban con el equipo en la esclusa, yo me uní a Sarah en los monitores, esperando que la señal de Pierre se volviera de repente más clara. Y entonces, como un milagro, lo vimos. Una pequeña figura que se acercaba lentamente al módulo de transición. Así que vuelve. Pero, ¿por qué el silencio? De repente, el altavoz cobró vida con un extraño resuello a través de la crepitación. Reconocí algunas palabras fragmentarias, o quizás se trataba de un autoengaño. Sonaba a tarde, a sombras, a oscuridad o a alguna otra cosa que me produjo escalofríos. No podía distinguirlo con exactitud. Cuando Pierre se acercó lo suficiente, quedó claro que su traje espacial no estaba del todo bien. Parecía tener algunas manchas de color oscuro en el exterior. Alex gritó a Amy y Zack: «¡Preparados! ¡Ha vuelto por sus fueros!». Lo llevaron a la esclusa, y a través de las cámaras pude ver cómo se incorporaba a duras penas. El traje espacial no era hermético. Las lecturas mostraban una fuga de oxígeno. Extrañamente, aún respiraba. El traje parecía estar dañado, con muchas pequeñas perforaciones por las que salía aire. Seguíamos sin entender cómo había conseguido salir con vida. Cuando el comandante abrió la puerta interior para ayudar a Pierre a quitarse el casco, me senté ante el monitor y esperé órdenes. Oí a Lisbeth gritar algo y el sistema de alarma zumbó. En ese momento pensé: Dios, si no hubiera muerto ahora, si hubiéramos llegado a tiempo. Pero cuando vi la cara de Pierre, me quedé de piedra. Tenía los ojos muy dilatados y los labios azules. No parecía darse cuenta de dónde estaba. Entonces, Pierre dio un paso hacia Alex y el casco cayó al suelo, escupiendo algún tipo de sustancia negra. No era sangre, era otra cosa, húmeda y siniestra. No olía nada, pero la visión me revolvió el estómago. Cuando Pierre levantó la vista, noté que algo goteaba de su barbilla, manchas de esa sustancia oscura. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero solo dejó escapar un silbido. Lisbeth se acercó corriendo con el botiquín, pero Alex, más experimentado y duro, la detuvo con un gesto. «No te acerques demasiado». Creo que el comandante se dio cuenta inmediatamente de que nos enfrentábamos a un contagio desconocido o a una sustancia desconocida. Pero Pierre se desplomó de repente en el suelo, jadeando. Había un fondo extraño en el canal de radio, voces fantasmales, si se me permite la expresión. Nunca había oído nada parecido. Sarah corrió a la consola, intentando averiguar de qué señal se trataba. Nada. Los análisis no mostraban más que fallos. Lisbeth, a pesar de sus recelos, se arrastró hasta Pierre y empezó a tomarle el pulso. «Apenas está», susurró, y de repente Pierre se levantó de un salto, agarrándola del brazo. Desde el lado de la cámara pude ver la cara de Pierre, o mejor dicho, en qué se había convertido. Sus labios estaban casi negros y sus ojos parecían haberse vuelto rojos. Ya no parecía el piloto alegre que habíamos conocido. Empezó a gritar palabras mezcladas con jadeos. «¡Están aquí! ¡Están dentro!». Sonaba a delirio,
pero Lisbeth estuvo a punto de desmayarse de miedo y dolor. Pierre le apretaba la mano como un tornillo de banco. Alex apartó a Lisbeth de un tirón y luego hizo algo que seguro que nunca haría en una situación normal. Le dio un codazo a Pierre para que se soltara. Pierre soltó una nueva carga de lodo oscuro por la boca y cayó hacia atrás, dejando de moverse. Pensé que estaba muerto. Apagué entonces la cámara de la esclusa y corrí hacia ellos. Temblaba como nunca había temblado en mi vida. Arrastramos a Pierre hasta la enfermería, básicamente arrastrándolo. Las mangas de su traje espacial se habían desprendido, y todo el tiempo había un horrible desorden goteando de él. No encuentro las palabras. Lisbeth, tratando de hacer algo, seguía diciendo que su corazón apenas latía. Pero ella no entendía qué terapia aplicar, porque no se sabía de qué tipo de infección se trataba. Al cabo de 2 o 3 minutos, Pierre abrió los ojos y chilló: «Oscuridad, sígueme». Y luego se desplomó. Sara vino corriendo a decirnos que la estación había empezado a captar señales aleatorias del exterior, como si alguien nos estuviera escaneando. Al principio pensé que era el resultado de una antena rota, pero ella juró que las señales eran más bien de origen desconocido. Alex asintió. Quizás sean ellos de los que hablaba Pierre, pero ¿quiénes son ellos? Se hizo el silencio por un momento. La sola idea de que algo inteligente, o, por el contrario, poco inteligente, pero siniestro, pudiera habitar el espacio exterior, creaba un miedo escalofriante en todos nosotros. Durante las horas siguientes, la estación se sumió en el caos. El estado de Pierre se estabilizaba y se deterioraba. Había partículas en su sangre que no existían en nuestras tablas bioquímicas. Lisbeth parecía al borde de la histeria. Era una científica, acostumbrada a principios médicos claros, y aquí todo se desmoronaba. Zack y Amy estaban confusos. Les habían dicho que se alejaran de Pierre e intentaran comunicarse con la Tierra. Pero la antena seguía funcionando mal y no podíamos hablar con el centro de control. Alex, nuestro comandante, decidió aislar a Pierre en uno de los módulos presurizados. «Tenemos que mantener al equipo a salvo», dijo. «Si es un contagio, corremos el riesgo de contagiarnos todos». Ese fue el trato, aunque Lisbeth intentó argumentar que equivalía a una sentencia de muerte para Pierre. Pero cuando Alex la miró a los ojos, se dio cuenta de que no había otra opción. Ella, Sara y yo nos esforzamos por arrastrar el cuerpo de Pierre hasta el módulo. Estaba en un profundo desvanecimiento, o casi, no quiero decir muerto, porque podíamos oír un débil latido. Zack me ayudó a deslizar el mamparo y activamos el modo cuarentena. Pasó otra media hora y, de repente, oímos un estruendo procedente del mismo módulo. Me apreté contra la pared junto a la ventana por donde podía mirar, y vi a Pierre sentado apoyado contra la pared, con la ropa empapada de baba oscura. Tenía la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados. Pensé que estaba muerto, pero de repente empezó a retorcerse. Momentos de horror absoluto. Sus ojos se abrieron de golpe y vi que el blanco había desaparecido. Lentamente, como en trance, se volvió hacia la ventana y se estrelló contra el cristal, dejando en él la huella ensangrentada de la palma de la mano. Inmediatamente, como si fuera una señal, la estación se estremeció, como si una onda de energía invisible la hubiera atravesado. Sara, en otro compartimento, chilló cuando los indicadores se salieron de la escala. Algo se está conectando a la unidad de energía. O un consumo fuera de rango, o un cortocircuito. Amy corrió hacia allí para comprobar el sistema. Zack se apresuró a coger el equipo para intentar desconectar las unidades dañadas. Alex, Lisbeth, Alex y yo nos quedamos en la ventana de observación, viendo cómo Pierre seguía golpeando indiscriminadamente con los puños el mamparo. De repente, un espeluznante aullido salió de los altavoces. No era humano ni mecánico,
sino un acorde rugiente que mezclaba gemidos y crujidos. Alex agarró la radio, intentando bloquear el ruido, pero nada funcionó. Toda la emisora parecía ahogada por aquel sonido endiablado, y mi mente se llenó de imágenes de lo que Pierre podría haber visto fuera, si eso era lo que había ocurrido. Más tarde descubrimos que la vibración procedía del exterior de los módulos exteriores, como si alguien o algo intentara penetrar en la chapa. Era como si las entidades que Pierre había mencionado no se hubieran quedado por la borda, sino que hubieran encontrado el camino hacia nuestros equipos. Quizás estaban afectando al campo de comunicaciones, desviando energía. No estábamos seguros, solo hacíamos conjeturas, pero estábamos de acuerdo en una cosa. Debíamos intentar restablecer la comunicación completa con la Tierra y pedir ayuda. Mientras Alex y Amy intentaban reiniciar el sistema de comunicaciones, me apresuré a ir al bloque médico para coger mis trajes de materiales peligrosos. Lisbeth se quedó cerca porque temía perderme de vista. No dejaba de repetir que Pierre podría no estar desahuciado. Yo era escéptico. Todo lo que habíamos visto parecía una mutación o una posesión, algo claramente sobrenatural. Mientras tanto, Sarah informaba de que la red eléctrica general estaba sobrecargada y podríamos perder el acceso a los suministros de oxígeno si saltaban los fusibles principales. Teníamos que librar 2 batallas, deshacernos de la influencia de otro mundo y evitar que la estación muriera por un fallo trivial de los sistemas. Cuando volví al módulo de cuarentena, Pierre ya no llamaba a la puerta. Estaba de pie en un rincón, de espaldas a la ventana, meciéndose tranquilamente. Me arriesgué a encender la comunicación bidireccional interna para llamarle. «Pierre, ¿puedes oírme? Soy Tom». Pero lo único que obtuve como respuesta fue un grito ahogado. Estaba a punto de apagar el micrófono cuando oí una voz débil, casi susurrante. «Están dentro. Todos». En ese momento, la piel se me puso de gallina. Entonces Pierre se dio la vuelta lentamente, mirándome directamente con ojos inexpresivos. En el fondo de esos ojos, tardé un segundo en ver su aspecto anterior, como si intentara escapar de una trampa, pero una sustancia negra y unas fuerzas oscuras le retuvieran. Ladeó la cabeza, como si olisqueara el cristal, y de su boca goteó saliva oscura. Me di cuenta de que ya no se trataba de nuestro amigo, sino de algo extraño. Lisbeth también lo vio todo. La oí exhalar y me di cuenta de que la esperanza de salvar a Pierre se desvanecía ante mis ojos. Mientras pensábamos qué hacer, la estación seguía comportándose de forma extraña. Las luces parpadeaban y las rejillas de ventilación emitían ruidos. Quizá fueran las vibraciones de los cables, pero tenía la sensación de que la criatura que se había instalado en Pierre estaba despertando todo a su alrededor. Era como si el mismísimo cosmos se estuviera llenando de su presencia. Sarah estaba reprogramando el enrutamiento de energía con toda la rapidez posible para evitar que fallaran los nodos vitales. A la vuelta de cada esquina parecía aparecer una sombra negra. Zack informó de que también había oído ruidos inexplicables en el hangar de ingeniería. Alex se debatía entre vigilarnos a nosotros y comprobar si la oscuridad alienígena se había colado en los compartimentos críticos. Pude ver su rostro, normalmente impasible, pero ahora contorsionado por la ansiedad. El comandante me dijo: «Tom, ve con Lisbeth a comprobar el hangar Eva. Tal vez aún haya algunos cascos de repuesto allí y puedas asegurarte de que los trajes espaciales no están dañados». Nos dirigimos hacia allí. Por el camino pude oír los gemidos apagados de Pierre a través de los altavoces, como si estuviera blandiendo todos los canales. Intenté ignorarlo. Cuando llegamos a la bahía, Lisbeth empezó a comprobar el equipo. Me acerqué a la ventana y me quedé mirando el oscuro abismo del espacio. A decir verdad, siempre me había gustado mirar a la Tierra, pero ahora no podía ver nada. Las persianas de seguridad estaban cerradas. De repente, se oyó un destello en la cámara externa, como un fogonazo de luz,
y luego algo negro oscureció la vista. Mis nervios estaban a flor de piel. Lisbeth, mientras tanto, descubrió que uno de los trajes espaciales de repuesto estaba destrozado, como si lo hubieran roído desde dentro. Extasiada, examinó los desgarros del material. Sentía un horror escalofriante. ¿Podría esta criatura andar a sus anchas, incluso con trajes? Así que, si alguna vez íbamos a salir o intentar escapar, podríamos correr la misma suerte que Pierre. En ese momento llegó la voz de Sarah por el altavoz. «Chicos, volved rápido al módulo central. Tenemos problemas aquí». Cuando Lisbeth y yo llegamos, resultó que Pierre había abierto de algún modo el mamparo interior del módulo de cuarentena. La puerta estaba rota desde dentro. Pero lo más importante, Pierre no estaba allí. «¿Dónde está?», exhalé. Alex y Zack se quedaron pálidos, mirando las huellas oscuras en el suelo. Pensábamos que era incapaz de moverse, pero rompió la puerta con sus propias manos, dijo Alex, mirando las bisagras deformadas. Gotas de aquel limo negro se extendían por el pasillo, alejándose hacia las naves de los laboratorios. Nos dimos cuenta de que teníamos que interceptarlo antes de que causara más daños. Si llega a los controles o a los paneles de oxígeno, estamos todos muertos. Parece una locura que un solo infectado pueda poner en peligro toda la estación, pero sus poderes superaban claramente los límites humanos. Y además detrás de él estaban los seres que podían estar controlándole. Alex nos distribuyó. Sarah y Zack se quedaron en el centro para intentar restablecer la comunicación, mientras Lisbeth, Amy, Lisbeth y yo seguíamos el rastro de Pierre hacia las profundidades de la estación. El aire olía a ozono y a algo metálico. Las luces de las lámparas parpadeaban. Podía sentir gotas frías de sudor recorriendo mi espalda. Oímos un sonido lejano, como un aullido que se transformaba en crujido. Cuando llegamos al laboratorio, vi que la puerta estaba entreabierta y el interior semioscuro. Entramos, intentando movernos en silencio, y observamos una silueta sentada en el suelo cerca de la mesa de instrumentos. Una figura familiar, pero ya doblada en una pose antinatural. Pierre, o lo que quedaba de él, estaba haciendo algo con el equipo científico, como si inyectara su sustancia negra en los matraces, impregnando las muestras microbianas. «Está intentando infectarlo todo», susurró Lisbeth. No supe qué responder. Al acercarnos lentamente, vimos que sus manos estaban envueltas en aquella oscuridad, como si estuvieran vivas. Pierre se giró y me di cuenta. No era solo un hombre, pero tampoco una máquina. Era como si su cuerpo se hubiera convertido en un recipiente en el que estos invitados espaciales intentaban reproducirnos o estudiarnos. Amy cogió una barra de metal de un cajón, probablemente esperando golpear si era necesario. Mi corazón latía como si fuera Italdere a saltar. Pierre se levantó lentamente. No pude evitar retroceder. Tenía la piel manchada y los globos oculares cubiertos de una película negra. Pero lo más espeluznante fue que emitió un sonido parecido a un gruñido y dijo, como a la fuerza: «Vete, demasiado, tarde». Su voz tenía un acento familiar y algo completamente extraño al mismo tiempo. Amy, sosteniendo la vara, se abalanzó hacia adelante, queriendo impedirle avanzar, pero él rebotó de repente hacia un lado con gracia felina. El golpe cayó al vacío. Lisbeth intentó gritar su nombre. «Pierre, no eres tú. Estás enfermo, pero podemos ayudarte». Pero él solo torció la cara en una media sonrisa y vi hilos negros en sus dientes que corrían por su barbilla. Siseó. «¿Ayuda? No hay salvación en ellos. Su oscuridad es más vieja que soles». Tras esas palabras, se escabulló detrás de la mesa, dejando caer sus utensilios. Intentamos rodearle. Cogí un extintor para usarlo como arma, pero no a tiempo. Pierre se balanceó hábilmente sobre la mesa, saltó a la pared. No bromeo. Literalmente sacó los pies de la pared a la altura de la cabeza.
y se estrelló contra la trampilla de ventilación que daba al compartimento contiguo. Todo lo que pudimos ver fue su pie desapareciendo en una mancha negra. Parecía conocer la estación tan bien como nosotros, aunque ya no se movía como un hombre. No tenía sentido quedarse en este laboratorio, solo para contemplar la devastación. Amy comprobó si los sistemas de control habían sido pirateados, pero por suerte no había conseguido llegar al ordenador principal. Lisbeth intentó recoger al menos algunas muestras del lodo derramado, pero se evaporó inmediatamente, dejando solo un lodo resbaladizo. Sugerí que volviéramos con el comandante y le contáramos lo que habíamos visto. Tal vez podríamos trabajar juntos para encontrar una manera de bloquear los conductos de ventilación y evitar que ese Pieg llegue a zonas clave. Sarah ya informó que la antena está conectada, pero la señal está extrañamente distorsionada. Puede que ella y Zack ya hayan dado a la Tierra algún fragmento del mensaje. Teníamos que darnos prisa. ¿Quién sabe cuántas horas o minutos de energía y funcionalidad nos quedaban? Corrí por el pasillo, recordando las docenas de películas de terror que había visto de niño. No pensaba que algún día me encontraría como el héroe de una trama semejante. Cuando los cuatro, Amy, Lisbeth, Alex y yo, volvimos a reunirnos en la consola central, nos dimos cuenta de que teníamos dos opciones: intentar evacuar utilizando la nave de transporte acoplada a la estación, o luchar y mantener la estación hasta que llegara la ayuda. Pero nadie sabía cuándo llegaría la ayuda, o si llegaría. La comunicación seguía siendo inestable, y si llevábamos este contagio a bordo de la nave, corríamos el riesgo de traerlo a la Tierra. En general, Alex pensaba que traer la oscuridad al planeta era un escenario de pesadilla. Empezamos a pensar en cómo localizar a la criatura. Zack sugirió: podríamos cortar la energía y la ventilación de todos los compartimentos menos uno. Se verá obligado a dirigirse allí. Entonces, o lo encerramos allí, o hacemos que bombeen el oxígeno. Sonaba descabellado, pero parecía una opción. Lo principal era no asfixiarse. Alex apoyó la idea, aunque se dio cuenta de que era un gran riesgo. Si la criatura conseguía dañar los conductos, la despresurización podría matarnos. No obstante, decidimos actuar. Sarah y Zack empezaron a reconectar, y los otros tres debíamos seguir los movimientos de Pieg, apagando todos los módulos en cuanto llegara. Me quedé en la bahía del panel de emergencia, con el corazón latiéndome cada vez que el suelo temblaba. La estación apenas podía soportar tales experimentos. Todo iba más o menos según lo previsto, hasta que las luces se apagaron en uno de los pasillos. Oí los gritos de Sarah, y luego un silbido en el altavoz. Zack gritaba que algo en la ventilación había reventado, y un lodo negro empezaba a filtrarse por los conductos eléctricos. Lisbeth corrió hacia allí, y Alex me ordenó que no me moviera. Pero, por supuesto, no pude contenerme, y corrí detrás, porque sabía que si Sarah resultaba herida, no tendríamos a nadie para completar la reconfiguración del sistema. Llegué al armario eléctrico y vi a Sarah allí, retrocediendo ante la mancha negra que se extendía por los cables. Había una linterna tirada en el suelo. «¡Está aquí!», gritó. En el mismo instante, Pierre se arrastró fuera de la rama lateral. Sí, se arrastró, no había otra forma de decirlo. Sus brazos y piernas estaban entrelazados con articulaciones alargadas, y su boca era un enorme agujero negro. No podía creer que aquella criatura hubiera sido hace poco mi amigo, con el que habíamos estado comiendo pizza sublimada y comentando las noticias de la Tierra. Alex se acercó y gritó: «¡Zack! ¡Ahora!», aparentemente haciendo señas para que conectara la corriente. El pasillo hizo clic, las luces parpadearon y algún compartimento se llenó de luces rojas de emergencia. Vimos a Pierre gritar y sacudir la cabeza como si la luz le hiciera daño. Aprovechamos el momento y apartamos a Sarah, pero Pierre se sacudió violentamente y una nueva oleada de aquella oscuridad
apareció en su hombro, como si estuviera formando algo parecido a pinchos. Juro que suena delirante, pero vi con mis propios ojos las protuberancias óseas que se extendían fuera de su piel con sustancia negra fluyendo por ellas. Zack gritó órdenes. «¡Cierren la esclusa central! ¡Agárrense!». Me retorcí, dándome cuenta de que el pasillo en el que se encontraba Pierre podía quedar ahora sin oxígeno. Alex y Lisbeth volvieron corriendo entrecortadamente, agarrándome de la manga. Irrumpimos en el siguiente compartimento y la puerta detrás de nosotros se cerró con un fuerte silbido. Los visores mostraban que la presión en aquel pasillo estaba bajando. Si Pierre sigue siendo de carne y hueso, se asfixiará. Pero si está dominado por esta esencia, no se sabe si podrá sobrevivir en el vacío. Esperamos. Lisbeth lloraba contra la pared. Le acaricié el hombro, pero me sentí como un animal cazado. Se oyó un fuerte murmullo en el altavoz y luego una pausa. Unos minutos después, los sistemas redundantes activaron la ventilación en el otro sector, y la presión bajó a cero en el pasillo donde habíamos encerrado a Pierre. Creo que ese fue el momento en que perdimos definitivamente a nuestro amigo. Alex miraba la cámara de vigilancia a través del cristal. Allí, en la luz roja, algo golpeaba la puerta, arañaba la pared y luego se calmaba. Nos reunimos alrededor de los monitores, intercambiamos miradas pesadas. ¿Habíamos matado a Pierre o simplemente habíamos interrumpido la agonía que habían provocado los extraños? Pude ver cómo le temblaban las manos a Sarah, y los labios de Lisbeth no dejaban de moverse como si estuviera rezando. Alex apretó los puños con más fuerza. Tenemos que ver si hay algún rastro de esa cosa repugnante en la estación. Y, Dios, dame un enlace con la Tierra. Finalmente, Zack informó de que la antena se había restablecido. Creo que podemos establecer contacto, aunque la señal sigue siendo débil. Alex se sentó ante la consola, llamando al centro. Solo podía oír fragmentos. Urgente, evacuación inmediata, cuarentena, contagio espacial y mucha estática. Aún así, creo que nos oyeron al otro lado de la línea. Acabamos sellando el pasillo donde Pierre murió, para que nadie tocara los restos. Todavía no sé qué le hizo la criatura. Lo mató, lo consumió o lo convirtió en algo tercero. Pero fuera lo que fuese, no podíamos arriesgarnos. Durante las siguientes 24 horas, esperamos a una nave de suministros, que trajo una tripulación de rescatadores, con trajes espaciales biológicamente mejorados. Fuimos evacuados a la Tierra y colocados en una base de aislamiento, y la estación Harmonia fue declarada instalación cerrada. Han pasado semanas desde entonces. Estamos en cuarentena, estamos testificando, y hay un secretismo total. Las noticias solo dicen que hubo un accidente, pero ocultan la verdadera causa. A veces me despierto por la noche con pesadillas en las que vuelvo a ver a Pierre y sus ojos locos. Siento que la oscuridad del espacio no es una metáfora, sino una fuerza real que puede penetrar en nuestros cuerpos y mentes. Tal vez seamos demasiado osados para escalar donde no debemos. O quizás sea peor, siempre han estado ahí, solo que no nos hemos dado cuenta. No sé qué pasará ahora con la estación. Dicen que la bajarán a una órbita más baja y arrojarán los restos al océano. Pero estoy seguro de que es solo un intento de cubrir sus huellas. Sin embargo, en algún lugar más allá de nuestra realidad familiar, permanece lo que se llevó a Pierre. Solo tengo que escribir estas líneas para decirle a alguien la verdad. Puede parecer una tontería, pero si alguna vez te encuentras en el espacio exterior y ves sombras, no lo ignores. Puede que no todo en el universo esté preparado para nuestra llegada y que haya fuerzas a las que preferiríamos no enfrentarnos. Porque nada te salvará cuando la oscuridad decida que es hora de acercarse y entrar.